Jungle. Hola, buenas a todos de Auto Superior y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores en el canal. En este vídeo vamos a hablar sobre las bujías también, como dije, y en especial vamos a hablar sobre los síntomas en las bujías para detectar posibles averías en el mismo motor. Aquí voy a mostrar unos ejemplos para detectar posibles averías. Presta atención porque evitarlos puede hacer que tu coche dure muchos más años. Solo con una simple inspección de las bujías sabrás qué le pasa al motor de tu coche. Así que vamos primero voy a mostrar una bujía normal en condiciones normales de funcionamiento de un motor. Los síntomas: la bujía funciona correctamente y el motor no pega ningún tirón en toda la gama de revoluciones. El aspecto de la bujía: la punta de la bujía suele estar recubierta de depósitos de color marrón y o grisáceos. No le falta ninguna parte de la cerámica, ni presenta aceite ni carbonía. Las causas: la bujía funciona correctamente, el motor presenta un rendimiento satisfactorio y el consumo de combustible es normal. La solución: las bujías deben seguir cierto mantenimiento, limpiarlas y ajusta la distancia entre los electrodos. Respeta los intervalos de cambio de las mismas bujías. El segundo ejemplo: en los residuos de impurezas. Los síntomas: el motor falla cuando trabaja a un elevado régimen o cuando el coche transporta una carga pesada. Con otras palabras, cuando está sometido a grandes esfuerzos. El aspecto de la misma bujía: pues el aislador y los electrodos son recubiertos por incrustaciones normalmente de color blanco. Las causas son pérdidas de aceite a través de los segmentos del pistón o mala calidad de la gasolina misma, la que genera residuos que se solidifican en la punta de la bujía. La solución aquí: repara las pérdidas de aceite si esto es el caso, o cambia la marca de combustible. Es posible que tu coche necesite gasolina 98 en forma exclusiva. Consulta las recomendaciones del manual. Las bujías se pueden limpiar, pero se aconseja cambiarlas. El tercer ejemplo: depósitos de carbonización seca o húmeda y húmeda. Los síntomas: dificultad al arrancar, es necesario realizar varios intentos para ello, fallos en el encendido, tirones del motor y rendimiento pobre y deficiente en marchas lentas. El aspecto de la misma bujía: punta de encendido de la bujía totalmente cubierta con residuos de carbón. La punta de encendido de la bujía presenta brillo aceitoso, húmedo y negro. Las causas: mezcla de aire y gasolina demasiado rica, encendido atrasado, deficiencia de energía para el mismo encendido, uso excesivo del cebador, funcionamiento del motor en marcha lenta o baja velocidad durante largo periodo de tiempo, falta de compresión del mismo motor, calibración de los electrodos fuera de la especificación demasiado cerradas, bujía de encendido muy fría, problema en el combustible, estanqueidad deficiente de las válvulas inyectoras, filtro de aire obstruido, sensores y válvulas dañadas, por ejemplo el sensor de temperatura del agua, del aire, escape de aire, la presión absoluta, la válvula termostato, control de la marcha lenta o la sonda lambda, etc. Entrada falsa de aire en el escape antes de sensor de oxígeno o sonda lambda, mala conexión de los cables de encendido, retenedores de las válvulas, guías en desgaste o dañadas, anillos de segmentos desgastados, rotos o ensamblaje incorrectamente, cilindros o cilindro ovalizado o desgastado,
Respiro del motor obstruido, permitiendo la entrada excesiva de los gases del cárter para la admisión. Si el motor es de 2 tiempos, la proporción de aceite-combustible está muy alta. Aquí la solución es efectuar las reparaciones necesarias o sustituir los componentes afectados. Sustituir las bujías por el tipo correcto, para eso consultar el manual siempre, o utilizar el combustible correcto. El otro ejemplo es recalentamiento tipo A. Aquí los síntomas son: el motor golpea, hay pérdidas de potencia a alta velocidad, en subidas o con cargas pesadas. El aspecto de la misma bujía: el aislador de porcelana está blanco, vidroso y o brillante, y sedimentos acumulados se han fundido en la cerámica. Aquí las causas son varias. El octanaje usado es muy bajo, el tiempo de encendido está excesivamente adelantado, el sistema de refrigeración no funciona correctamente, la mezcla de aire combustible es pobre, el apriete de la misma bujía es insuficiente, la bujía es demasiado caliente para este tipo de motor. El otro ejemplo es recalentamiento tipo B. Aquí los síntomas: el motor golpea, es decir, hace ruido del tipo toc toc, se producen pérdidas de potencia a alta velocidad en subidas o cargas pesadas. El aspecto de la misma bujía: la superficie del aislador y de los electrodos está quemada y cubierta por pequeños residuos granulados. Aquí las causas son varias también. Utilizas una gasolina con un octanaje muy bajo, o el tiempo de encendido está excesivamente adelantado, el sistema de refrigeración no funciona correctamente, la mezcla de aire combustible es pobre, el apriete de la misma bujía no es suficiente, o la misma bujía es demasiado caliente como para este motor. La solución: verifica las posibles anomalías en el motor o usa bujías más frías, es decir, con un grado térmico más alto. Este tipo de reparaciones no son caras, a no ser que tengas un problema con el caudímetro o el sensor MAF, que regula, digamos, la entrada de aire en los cilindros. Otro ejemplo: aislador de porcelana roto, sobrecalentamiento o preencendido. Aquí los síntomas son los siguientes: el motor puede estar pistoneando y presentar pérdida de rendimiento en altas velocidades, en subidas o con cargas elevadas. Hay pérdida de potencia del motor. La temperatura en la cámara de combustión sube demasiado rápido, pudiendo incluso causar daños al pistón y al motor. El aspecto de la misma bujía: aquí la punta del aislador se presenta blanquecina, vitrificada, con gránulos o puntos negros en la superficie. En casos extremos, el preencendido, los electrodos pueden fundirse o desaparecer completamente, llevando también a la fusión del aislador, pudiendo incluso perforar el mismo pistón. Aquí las causas son varias: punto de encendido adelantado o excesivamente adelantado, tasa de compresión alta, sensor dañado o con problemas, por ejemplo, detonación, sensor de detonación, sensor de temperatura del agua, de aire y etcétera. Deficiencia en el sistema de enfriamiento del mismo motor. Falta de torque de apriete en la instalación de la misma bujía. Bujía de encendido muy caliente. Mezcla de aire combustible muy pobre. Combustible con bajo octanaje o alterado. Residuos sobrecalentados en la misma cámara de combustión. La obstrucción también en el sistema de escape. Aquí la solución: efectuar las reparaciones necesarias, sustituir las bujías por el tipo correcto, siempre consultar el manual, utilizar un combustible adecuado. El otro ejemplo: preignición. Aquí los síntomas son los siguientes: el motor presenta gran pérdida de potencia, la temperatura del agua y de aceite es muy elevado y se puede producir daños en el pistón. El aspecto: los electrodos fundidos
En casos graves, el electrodo central puede llegar a desaparecer y el aislador de porcelana se puede fundir. La bujía tiene un aspecto borroso, de color oro, digamos, debe ser sustituida inmediatamente. Aquí las causas son los siguientes: circulación prolongada a alta velocidad, el tiempo de encendido muy adelantado, el sistema de refrigeración no funciona correctamente, hay focos de recalentamiento en la cámara de combustión, la bujía está demasiado caliente. Aquí la solución: hacer los ajustes necesarios y revisar el sistema de refrigeración, limpiar los residuos de carbonía que puede tener y ajustar las bujías y usar bujías más frías. El otro ejemplo es el óxido. Aquí los síntomas: el motor no funciona correctamente, el salto de la chispa es muy débil y la explosión no se produce con potencia. El aspecto de la misma bujía: el material de los electrodos aparece oxidado y en casos extremos adopta un color verdoso. Aquí las causas: la oxidación y la corrosión son por varias causas: uso de combustible de mala calidad, ambientes muy húmedos, vehículos sin uso durante largos periodos de tiempo. Aquí la solución: cambia los filtros de gasolina, limpia el depósito si se trata de un coche muy antiguo y sustituye las bujías. El otro ejemplo es desgaste anormal o final de la vida útil de la bujía. Aquí los síntomas de la bujía: dificultad en el arranque, pérdida del desempeño del motor y aumento de los elementos contaminantes en los gases de escape. Aumento en el consumo de combustible, mayor voltaje para la chispa, pudiendo sobrecargar el sistema de encendido, retorno de la llama o explosión en el múltiple de admisión en vehículos convertidos en gas. El aspecto de la bujía: coloración marrón ceniza, el color castaño levemente amarillado, espacio entre los electrodos aumentado o electrodos levemente redondeados. Aquí la solución: sustituir las bujías por el tipo correcto, consultar como siempre el manual. En caso de utilización de gas, las bujías y los cables deben ser sustituidos en la mitad de su vida útil recomendada por el mismo fabricante. El otro ejemplo de las bujías mojadas: aquí los síntomas: dificultad en el arranque, marcha lenta irregular o falla en el motor. El aspecto de la misma bujía: punta de encendido de la bujía inundada de combustible. Aquí las causas son varias también: presión de la bomba de combustible superior a alto especificado, nivel de la boya del carburador excesivamente alto, la boya inundada o trabada en posición abierta, el cebador trabado, pulverización inadecuado o estanqueidad de las válvulas inyectoras deficientes, tiempo de inyección, presión o reflujo excesivo de combustible, el motor de paso o bypass de aire de la marcha lenta no se abre correctamente, sensores y válvulas dañadas, por ejemplo el sensor de temperatura del agua, de la temperatura de aire, escape de aire, presión absoluta, control de la marcha lenta. Problema en sistema de encendido, calibración de los electrodos fuera de la especificación, problema en el combustible, presencia de agua en el sistema de alimentación o en el mismo combustible. Aquí la solución: verificar y corregir las anomalías, y si las bujías están en buenas condiciones, secarlas bien y utilizar las mismas nuevamente. El otro ejemplo: el aislador cerámico dañado. Aquí los síntomas: motor falla en aceleración o en la baja revolución con cargas elevadas. El aspecto de la bujía: roturas, fisuras o inclinación en la parte superior del aislador cerámico de la bujía de encendido y o marcas en el hexágono que pueden caracterizar una rotura interna visible. Aquí las causas: posicionamiento incorrecto de la llave de la bujía a la hora de torque, uso de llave de bujía inadecuada,
Aquí la solución es utilizar una llave adecuada al hexágono. El espacio interno debe ser suficiente para evitar el contacto con el aislador de la misma bujía. El otro ejemplo, exceso de torque. Aquí los síntomas: dificultad en la remoción de la bujía de encendido de la culata del motor. El aspecto: rotura en la rosca o en la canaleta y deformaciones excesivas tanto en la arandela como en el hexágono. Aquí las causas: aplicación de torque excesivo en el apriete, instalación o remoción con motor caliente, oxidación en la rosca debido a combustible adulterado. Aquí la solución: sustituir las bujías por el tipo correcto, consultar el manual para eso, aplicar el apriete conforme a las instrucciones de la bujía usada. La instalación debe ser realizada con un motor siempre frío. El otro ejemplo, el flashover. Aquí los síntomas: el motor puede fallar en aceleraciones y en bajas revoluciones con cargas elevadas y presentar explosiones en el múltiple de admisión en coches convertidos a gas. Aspecto de la bujía y del cable. En las bujías, marcas oscuras en la superficie de la parte superior del aislador cerámico. En los cables, marcas de fuga de corriente en la parte interna del terminal del lado de la bujía y o del lado de la bobina o el transformador, con formación de camino por el pasaje de corriente eléctrica. Aquí las causas son varias: presencia de suciedad, humedad o espacio entre la capa protectora de caucho del cable de encendido y la superficie del aislador cerámico de la bujía y o de la bobina transformador. Espacio excesivo entre los electrodos de la bujía. Desgaste acentuado en los electrodos. Mezcla de aire combustible muy pobre. Punto de encendido atrasado. Relación de compresión elevada. Aplicación incorrecta de las bujías y los mismos cables. Aquí la solución: verificar y corregir las causas, sustituir las bujías conforme el manual. En caso de vehículos con gas, las bujías y cables deben ser sustituidos en mitad de la vida útil recomendada por el mismo fabricante. Pues nada, chicos, esto era con este vídeo. Espero que sea de utilidad y hasta la próxima.